Bendiciones para todos. Qué bueno podernos encontrar nuevamente a través de este medio y poder compartir con cada uno de ustedes una palabra que sé que llegará a su corazón. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 8, los versículos 5 al 13, allí se encuentra una historia que es muy linda, sobre todo porque viene después de que Jesús ha predicado el Sermón del Monte. En este pasaje de Mateo 8, capítulo 5, versículos 5 al 13, lo que el Señor está diciendo es: todas las palabras que yo digo tienen autoridad. Y es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Allí se da la historia de un centurión, un hombre de autoridad que tenía un criado enfermo. Fue delante de Jesús, pero le dice: no soy digno de que tú entres en mi casa. Y solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Esto fue algo maravilloso en aquel momento. ¿Cómo un soldado romano se acerca al Señor diciéndole precisamente esa frase: Señor, no soy digno? El soldado romano tenía autoridad, lo sabía, lo conocía. Sin embargo, él sabía que realmente Jesús era el único que tenía poder para cambiar todas las circunstancias. Hoy queremos, a través de esta palabra, entender que es el Señor el que revela la autoridad suprema de su palabra sobre cada una de nuestras vidas. Así es de que hoy yo te invito para que al final de esta palabra, al final de escuchar esta reflexión, tú también le puedas decir al Señor: Señor, solamente di la palabra y mi circunstancia va a cambiar. Este pasaje nos muestra tres verdades que nos ayudan para poder creer a todo esto, para poder vivir confiando en la palabra. La primera verdad es que debemos confiar en la palabra que gobierna. Cuando aquel centurión se acerca al Señor, está hablándole como alguien que reconoce la autoridad. Quien tiene autoridad reconoce una autoridad superior. El centurión sabía qué era eso. El centurión sabía lo que era dar órdenes. Él mismo lo explicó diciendo: yo le digo al uno ve y él va, haz y él hace. Entonces estaba reconociendo todo esto, pero él en esos momentos estaba confiando en la palabra del Señor, la palabra que gobierna. Nosotros debemos aprender de esta historia. Confiar en la palabra que gobierna es reconocer que la autoridad de Cristo no tiene límites. El Señor es el que gobierna sobre las enfermedades, sobre las circunstancias, sobre el tiempo, sobre la distancia. El Señor tiene autoridad sobre todo. Aunque aquel siervo estaba lejos de la presencia del Señor, aunque aquel siervo se encontraba en otro lugar, la palabra del Señor iba a llegar hasta allí donde él se encontraba. Es verdad que hoy queremos ver resultados inmediatos. Es verdad que hoy queremos que las cosas se hagan ya, pero la fe madura no necesita ver. La fe madura lo que necesita es confiar en la palabra de aquel que tiene todo el poder. Mi amado, cuando tú vives en la palabra, estás bajo el gobierno de Cristo. No caminas por emociones, caminamos por convicción. No vamos a necesitar de una presencia física del Señor sobre nuestra casa o sobre nuestro lugar, no, porque nosotros no dependemos de lo visible, nosotros dependemos de lo invisible. Y cuando reconocemos esa autoridad, entonces podemos descansar en que Él tiene el control. Aunque tú no entiendas la situación por la cual estás pasando, el Señor ya lo sabe. A Él nada le toma por sorpresa. La segunda verdad es que debemos creer en la palabra que sana. Aquel centurión dice en el versículo 8: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Este versículo es el corazón de este pasaje. Este versículo nos está diciendo, el centurión no pide la presencia física del Señor, el centurión no está exigiendo una señal, el centurión no está dudando, él está creyendo que una sola palabra del Señor va a cambiar el estado de su criado. Solamente di la palabra. Y esta frase es la que resume una fe. La fe que no depende de las circunstancias, sino que depende del carácter de aquel que está prometiendo. Es el Señor mismo el que promete estar con nosotros. Es el Señor mismo el que ha prometido acompañarnos. Es el Señor mismo el que ha dicho que Él nos va a acompañar, que si pasamos por las aguas no nos vamos a ahogar, que si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar. Así de que hoy el desafío es que tú tienes que decirle al Señor, Señor, una sola palabra tuya bastará. Una sola palabra del Señor puede restaurarte. Una sola palabra del Señor puede cambiar tu vida. Una sola palabra del Señor puede traer sanidad sobre tu cuerpo. Una sola palabra del Señor puede cambiar la vida de tus hijos, puede cambiar la vida de tu hogar, puede cambiar tus finanzas, puede cambiar absolutamente todo en nuestras vidas. No necesitamos que nos visite físicamente. Nos basta con solo creer lo que ya Él ha dicho en su palabra. Solamente di la palabra, Señor, y mi situación cambiará. Y la tercera verdad es que debemos caminar en la palabra. Camina en la palabra que salva. El versículo 13 dice que Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí la historia está terminando con una orden, pero también con una promesa. Jesús le dice al centurión, ve, es decir, camina, actúa, sigue tu camino confiando en lo que has creído. La fe no se puede quedar en palabras, la fe tiene que traducirse en obediencia. Camina en la palabra que salva significa vivir cada día conforme a lo que el Señor ha dicho sobre nuestras vidas. Lo que la realidad nos muestra es una cosa, pero la verdad de Dios sobre cada uno de nosotros es otra totalmente diferente. ¿Cómo vives tú? Te pregunto yo en esta hora. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como quien crea la palabra del Señor o como quien crea la realidad que estamos viviendo? Estamos en un mundo de antivalores. Estamos en un mundo en el cual hay incertidumbre hacia el futuro. Pero yo creo es a lo que el Señor ha dicho, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo a la palabra que el Señor nos ha dicho, que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Jesús admiró la fe de aquel hombre. Yo te pregunto en esta hora, ¿el Señor está admirando tu fe? Aquel día el Señor hizo una declaración increíble y sorprendente y Él dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hoy el Señor nos está preguntando, ¿estamos creyendo? ¿Estamos creyendo a la palabra que salva? ¿Estamos creyendo a esa palabra que nos dice, haz una orden, camina, ve, haz lo que yo te he dicho? ¿O estamos nosotros diciendo o haciendo mejor lo que a nosotros bien nos parece? Cuando tú crees y caminas en la palabra de Cristo, estás entrando en el reino de Dios. Eres parte de aquellos que se sentarán a la mesa, como dice el Señor, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Nos sentaremos por fe, porque estamos caminando en la palabra que Dios nos ha dado. Solamente di la palabra. Esa es la oración de un soldado romano que entendió mejor que muchos religiosos el poder de Cristo. Son las palabras de un soldado romano que entendió mejor que muchos de los que vivieron en esa época lo que realmente Jesús había venido a hacer.
Hoy la pregunta que retumba a nuestro alrededor es: ¿estamos creyendo como aquel centurión o estamos creyendo como el pueblo judío que pensó que Jesús no podía hacer nada? Cuando tú caminas en la palabra que salva, estás viviendo la certeza de que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y nuestra vida cristiana se tiene que sostener en eso. Tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que caminar en la palabra que el Señor nos ha dado. Él acompañó a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Él acompañó a Daniel en el foso de los leones. Él te acompañará cualquiera que sea tu situación. Él guardará, Él te guardará, Él caminará a tu lado. Solamente confía en lo que Él ha dicho. Y dile en esta hora: Señor, solamente di la palabra y mi circunstancia va a cambiar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, bendigo cada persona que verá este video, Señor. Yo bendigo a cada persona que recibirá esta palabra y oro, Señor, que su fe, Señor, sea creciente, que su fe, Señor, se agrande, avance, Señor, para que pueda confiar en ti. Hoy te pedimos, Señor, solamente di la palabra y nuestra circunstancia cambiará. Solamente di la palabra y habrá sanidad en nuestros cuerpos. Solamente di la palabra, Señor, y esa circunstancia opuesta, adversa, va a cambiar, Señor. Solamente di la palabra, Señor, y nosotros podremos caminar confiadamente en que tú estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Ánimo. Solamente dile al Señor. Solamente di la palabra. Bendiciones para todos.